mayoría de las personas no teme estar equivocada, teme estar sola, porque pensar diferente tiene un precio, no el precio de perder una discusión. Ese es un precio menor. El verdadero precio es otro, el precio de sentir que ya no perteneces. Durante miles de años, pertenecer al grupo no era una opción, era supervivencia. Separarse de la tribu no significaba simplemente quedarse sin compañía, significaba quedarse sin protección, sin alimento, sin apoyo, y muchas veces significaba no sobrevivir. Por eso el ser humano desarrolló una sensibilidad extrema hacia algo muy específico, la aceptación social. Nuestro cerebro aprendió a detectar señales de aprobación y rechazo con una precisión sorprendente, porque durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, esas señales podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El ser humano nunca fue un animal solitario. A diferencia de muchos depredadores, nuestra especie no sobrevivió gracias a la fuerza individual. Sobrevivimos gracias a la cooperación. Los primeros grupos humanos dependían profundamente de la coordinación colectiva, cazar en grupo, compartir recursos, proteger a los más vulnerables, transmitir conocimientos de generación en generación. La tribu no era simplemente una comunidad social, era un sistema de supervivencia. Dentro de ese sistema, mantener la cohesión del grupo era fundamental. Cualquier comportamiento que amenazara esa cohesión podía poner en riesgo a todos. Por eso las normas sociales comenzaron a jugar un papel central en la vida humana. Las tribus desarrollaron reglas, tradiciones, creencias compartidas, formas de comportamiento aceptadas, y quienes se desviaban demasiado de esas normas corrían el riesgo de ser excluidos. Esa exclusión no siempre era formal. A veces era simplemente una distancia social, una pérdida de confianza, una disminución de cooperación. Pero incluso esas pequeñas formas de rechazo podían tener consecuencias graves. Por eso el cerebro humano comenzó a desarrollar mecanismos psicológicos diseñados para evitar ese riesgo. El deseo de pertenecer, la necesidad de ser aceptado, el impulso de alinearse con el grupo. Todos esos mecanismos evolucionaron como estrategias de supervivencia. Durante mucho tiempo se pensó que el rechazo social era solo una experiencia emocional, algo desagradable, pero no necesariamente comparable con otras formas de dolor. Sin embargo, investigaciones en neurociencia han demostrado algo interesante. Cuando una persona experimenta rechazo social, ciertas regiones del cerebro asociadas con el dolor físico también se activan. En otras palabras, el cerebro interpreta el rechazo social de una forma sorprendentemente similar al dolor físico. Ese mecanismo no es accidental, es una adaptación evolutiva. El dolor físico nos advierte de amenazas al cuerpo. El dolor social nos advierte de amenazas a nuestra pertenencia. Y durante miles de años, perder la pertenencia podía ser tan peligroso como una herida física. Por eso el miedo al rechazo puede ser tan intenso, porque toca una parte muy antigua de nuestra psicología, una parte que sigue operando incluso en un mundo donde ya no dependemos de una tribu para sobrevivir físicamente. Hoy vivimos en sociedades enormes, ciudades con millones de personas, redes sociales con miles de millones de usuarios, entornos donde la mayoría de las personas que influyen en nuestras percepciones no nos conocen personalmente. Pero el impulso de pertenecer sigue ahí, no desapareció, solo cambió de forma. Hoy la tribu no es necesariamente un pequeño grupo de individuos que viven cerca unos de otros. Hoy la tribu puede ser algo mucho más abstracto. Una comunidad digital, una identidad ideológica, un grupo cultural, un espacio donde las personas comparten narrativas similares, valores similares, formas similares de interpretar el mundo. En esos espacios, las opiniones funcionan como señales de pertenencia. No solo expresan ideas, también indican quién está dentro del grupo y quién está fuera. Cuando una persona adopta una postura pública sobre un tema, no solo está comunicando lo que piensa, también está comunicando con quién se identifica, qué valores comparte, qué narrativas considera legítimas. Y esa señal tiene consecuencias sociales. Puede generar aprobación, puede generar rechazo, puede reforzar la pertenencia o ponerla en duda. Por eso muchas discusiones públicas no son simplemente debates intelectuales. También son procesos de alineación social.
formas de confirmar quién pertenece al grupo y quién se aleja demasiado de él. Aquí aparece una paradoja interesante. Vivimos en una época donde la libertad de expresión es celebrada como uno de los valores más importantes. Las personas hablan constantemente de pensar por sí mismas, de cuestionar las narrativas establecidas, de expresar opiniones sin miedo, pero al mismo tiempo, el impulso de pertenecer sigue siendo profundamente humano. Y ese impulso puede entrar en conflicto con la independencia intelectual, porque pensar de forma completamente independiente implica aceptar algo incómodo, la posibilidad de no coincidir con el grupo, la posibilidad de sentirse aislado por un momento, la posibilidad de estar solo en una idea. Y para una especie que evolucionó dependiendo de la cooperación colectiva, esa posibilidad nunca resulta completamente cómoda. Quizás por eso muchas personas prefieren algo más seguro, adoptar las narrativas que ya circulan, repetir las ideas que ya tienen aprobación, moverse dentro de los límites que el grupo considera aceptables, no necesariamente porque no puedan pensar diferente, sino porque el costo emocional de hacerlo puede sentirse demasiado alto. Y ese es precisamente el punto donde comienza la historia de nuestra generación. Una generación que habla constantemente de libertad de pensamiento, pero que muchas veces siente un miedo silencioso a pensar completamente sola. Después de miles de años viviendo en tribus pequeñas, el ser humano aprendió algo muy específico sobre el entorno social. Aprendió a observar, a detectar señales, a interpretar qué comportamientos eran aceptados por el grupo y cuáles podían generar rechazo. Ese proceso ocurre casi de manera automática. No necesitamos que alguien nos explique explícitamente cuáles son las normas sociales de un entorno. Las percibimos, las sentimos, las intuimos, y una vez que las identificamos, comenzamos a ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. Ese mecanismo fue útil durante miles de años, porque ayudaba a mantener la cohesión del grupo. Pero en el mundo moderno ese mismo mecanismo opera en una escala completamente distinta. Ya no estamos observando solo a unas pocas personas, estamos observando a miles, a veces a millones, opiniones en redes sociales, debates públicos, narrativas repetidas en medios de comunicación, comentarios que se multiplican en cada publicación. Todo ese flujo constante de opiniones crea algo que podríamos llamar la atmósfera social de una idea. Un clima invisible que nos indica qué posturas parecen aceptadas y cuáles parecen problemáticas. Y aunque muchas personas creen que toman sus decisiones de manera completamente independiente, ese clima social influye mucho más de lo que imaginamos. Porque el ser humano no solo busca tener razón, también busca evitar el aislamiento. Cuando una persona percibe que su opinión está alineada con la mayoría, siente seguridad, siente que forma parte del grupo. Pero cuando percibe que su opinión puede generar rechazo, ocurre algo interesante. El pensamiento empieza a ajustarse, no siempre de forma consciente, a veces de manera muy sutil. La persona comienza a suavizar su postura, a modificar ciertas palabras, a evitar ciertos temas, no necesariamente porque haya cambiado de opinión, sino porque anticipa la reacción del entorno. Ese fenómeno se conoce como autocensura social. No necesita leyes, no necesita castigos formales. Funciona a través de algo mucho más simple, la anticipación. La persona imagina cómo reaccionará el grupo y decide evitar la fricción antes de que ocurra. Ese proceso puede parecer insignificante cuando ocurre una sola vez, pero cuando se repite miles de veces en millones de personas, produce algo mucho más profundo. Un ajuste colectivo del discurso. Las personas comienzan a repetir las ideas que reciben aprobación y a evitar aquellas que generan incomodidad. Con el tiempo, ese patrón crea la sensación de que ciertas narrativas son universales, como si todo el mundo estuviera de acuerdo, pero muchas veces ese consenso aparente no nace de un análisis profundo, nace de algo mucho más simple: el deseo de evitar conflicto. Cuando suficientes individuos toman esa decisión al mismo tiempo, la narrativa dominante se vuelve aún más visible. Se repite en más espacios, se escucha en más conversaciones.
y cada repetición refuerza la percepción de que esa es la postura correcta. Es un ciclo curioso. Las personas repiten una idea porque parece popular, y la idea parece popular porque muchas personas la repiten. Con el tiempo, ese proceso produce algo que podría describirse como una alineación social del pensamiento, no porque alguien esté controlando activamente lo que las personas deben creer, sino porque el entorno social favorece ciertas posturas y desalienta otras. El resultado es una conversación pública donde muchas voces suenan sorprendentemente similares, donde las diferencias parecen grandes en la superficie, pero a menudo se mueven dentro de los mismos límites. Y cuando esos límites se vuelven demasiado estrechos, ocurre algo que define a muchas sociedades modernas. Las personas siguen teniendo opiniones, siguen participando en debates, pero cada vez menos individuos se sienten cómodos explorando ideas que estén completamente fuera del consenso, no porque no existan esas ideas, sino porque expresarlas puede implicar un costo social que muchos prefieren evitar. Y cuando ese costo se vuelve demasiado alto, algo comienza a desaparecer lentamente. No las opiniones, sino algo más valioso: la disposición a pensar sin la aprobación del grupo. Si durante miles de años la tribu fue el principal mecanismo que moldeaba el comportamiento humano, hoy existe algo que cumple una función muy similar. Pero ya no es un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Es una arquitectura invisible, un sistema matemático que decide qué vemos y qué no vemos. El algoritmo. En teoría, el algoritmo es solo una herramienta diseñada para organizar información. Un sistema que analiza millones de datos para ofrecer contenido que supuestamente se adapta a los intereses de cada usuario. Pero en la práctica, el algoritmo hace algo más profundo. No solo organiza información, la prioriza. Decide qué ideas aparecen primero en tu pantalla, qué narrativas se repiten, qué opiniones se amplifican, y lo hace siguiendo un criterio muy específico: la atención. Las plataformas digitales no compiten por la verdad, compiten por tiempo. Cuanto más tiempo permanezca una persona dentro de la plataforma, mayor es el valor económico de su presencia. Por eso los algoritmos aprenden rápidamente qué tipo de contenido genera más interacción, qué provoca más emociones, qué hace que las personas reaccionen. Y aquí aparece una consecuencia interesante. Las ideas que provocan reacciones intensas se difunden mucho más rápido que aquellas que requieren reflexión. La indignación viaja más rápido que el análisis. La simplicidad se comparte más rápido que la complejidad. Las afirmaciones contundentes se viralizan más rápido que las preguntas abiertas. En ese entorno, el pensamiento profundo compite contra un sistema optimizado para la reacción inmediata. Y cuando millones de personas se exponen constantemente a ese sistema, algo comienza a cambiar: la forma en que perciben la realidad. El algoritmo no solo muestra información, también crea la ilusión de consenso. Cuando una idea aparece repetidamente en diferentes espacios digitales, comienza a sentirse dominante. Las personas observan esa repetición y concluyen que la mayoría piensa así, pero muchas veces lo que están viendo no es necesariamente la opinión mayoritaria, es simplemente el contenido que el sistema ha decidido amplificar. Ese fenómeno crea un entorno donde las narrativas dominantes se refuerzan a sí mismas. Cuanto más visibles son, más personas interactúan con ellas. Y cuanto más interactúan las personas, más visibles se vuelven. Es un ciclo de retroalimentación constante. Un circuito donde ciertas ideas ganan fuerza simplemente porque ya tienen fuerza. En ese contexto, pensar de forma independiente se vuelve más difícil. No porque las personas hayan perdido la capacidad de razonar, sino porque están inmersas en un entorno que refuerza constantemente ciertas narrativas. Cuando una idea aparece una y otra vez en todas las plataformas, en todos los debates, en todas las conversaciones públicas, empieza a sentirse inevitable. Y cuando algo se siente inevitable, deja de cuestionarse. El algoritmo no obliga a nadie a pensar de cierta manera, pero sí crea un entorno donde algunas ideas parecen mucho más naturales que otras. Un entorno donde disentir puede sentirse como nadar contra una corriente invisible. Cuando el instinto de pertenencia, la presión social
y la arquitectura algorítmica se combinan, ocurre algo que define profundamente a nuestra generación: el silencio. No el silencio impuesto por una autoridad, sino el silencio elegido por millones de personas que prefieren evitar el conflicto. Personas que tienen dudas, pero no las expresan. Personas que tienen preguntas, pero deciden guardarlas. Personas que intuyen que algo no encaja del todo, pero no quieren enfrentarse a la incomodidad de disentir. Ese silencio no siempre es evidente, porque en la superficie parece que vivimos en una era de expresión constante. Opiniones en todas partes, debates en todas partes, discusión permanente. Pero cuando observamos con más atención, descubrimos algo curioso. Muchas de esas discusiones siguen patrones muy similares. Los argumentos se repiten, las posiciones se repiten, las narrativas se repiten. Las diferencias parecen grandes, pero a menudo se mueven dentro de los mismos límites, como si el espacio real para pensar diferente fuera mucho más pequeño de lo que parece. Ese fenómeno ha sido descrito por algunos sociólogos como la espiral del silencio. Cuando las personas perciben que su opinión es minoritaria, tienden a ocultarla, no necesariamente porque hayan cambiado de idea, sino porque anticipan el costo social de expresarla. Con el tiempo, ese proceso crea una ilusión poderosa, la ilusión de que todos piensan igual. Pero muchas veces lo que existe no es unanimidad, es simplemente silencio. El silencio de quienes prefieren no hablar, el silencio de quienes sienten que disentir no vale la pena, el silencio de quienes han aprendido que repetir es más seguro que cuestionar. Y ese silencio tiene consecuencias profundas, porque cuando las ideas dejan de cuestionarse, se vuelven rígidas. Cuando las narrativas dejan de examinarse, se vuelven dogmas. Cuando el pensamiento crítico se reemplaza por la repetición, la cultura comienza a estancarse. Pero pensar diferente nunca fue cómodo, nunca fue popular, nunca fue sencillo. Pensar implica aceptar la posibilidad de estar equivocado. Implica enfrentarse a la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. Implica tolerar la incertidumbre. Y a veces implica algo más difícil todavía: la posibilidad de quedarse solo por un momento. Pero quizás ese sea precisamente el punto donde comienza el pensamiento real. No cuando todos están de acuerdo, sino cuando alguien se atreve a observar el mundo desde un ángulo distinto. Porque al final, la pregunta más importante no es si una idea es popular. La pregunta es otra: si esa idea realmente nació de tu pensamiento, o simplemente aprendiste a repetirla para no sentirte fuera del grupo.